Usted sabe lo que es despertarse con el corazón en la garganta, ¿verdad? Esa sensación de que algo salió mal antes de que sus ojos terminen de abrirse. Cierre los ojos e imagínese conmigo. Son las 5:47 de la madrugada, y yo estoy mirando la pantalla de mi teléfono como si fuera una sentencia de muerte. El audio había llegado. No a Lucía. No a mi amiga de 20 años que me conoce los defectos y me los perdona con una carcajada y un vaso de vino. Había llegado a él, a Sebastián Villanueva del Río, hacendado, dueño de 4.000 hectáreas de café en las montañas de Antioquia, el hombre más intimidante que yo había conocido en mis 47 años de vida. Mi jefe. Y debajo del icono del audio, una sola palabra. Visto. Leído a las 5:47 de la mañana. Yo me senté en el borde de la cama y sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. El cuarto de empleadas donde dormía, sencillo, limpio, con olor a madera y montaña, de repente me pareció una trampa. Las paredes se acercaron, el techo bajó, y mi propia voz resonó en mi cabeza como una acusación. Es insoportable, Lucía. Arrogante. Frío como las piedras de su maldita hacienda. Lleva 3 semanas mirándome como si yo fuera un mueble que alguien puso en el lugar equivocado. 42 segundos. Había grabado 42 segundos de verdad sin filtro, de frustración acumulada, de una mujer que lleva demasiado tiempo guardando demasiadas cosas, y los había mandado directamente al hombre del que hablaba. Me vestí temblando. Elegí el vestido más sobrio que tenía. Azul marino, cuello cerrado, como si la seriedad de la ropa pudiera compensar el desastre de mis palabras. Me recogí el cabello. Me miré al espejo y le dije a la mujer que me devolvía la mirada: «Enfrenta esto. Tú ya sobreviviste cosas peores». Y era verdad. Había sobrevivido a Marcos dejándome en el altar a los 38 años, con 200 invitados, y un vestido que costó lo que yo ganaba en 4 meses. Había sobrevivido rehacer mi vida desde cero, estudiar administración nocturna, trabajar en 3 empleos al mismo tiempo. Había sobrevivido convertirme en la mejor asistente ejecutiva del departamento de Medellín. Hasta que el doctor Fuentes, mi antiguo jefe, me recomendó para este cargo en la Hacienda Villanueva. ¿Podía sobrevivir esto? Probablemente. Caminé por el corredor de piedra que conectaba el ala de empleados con el cuerpo principal de la hacienda. Afuera, las montañas de Antioquia estaban despertando con ese color que no existe en ningún otro lugar del mundo. Un verde tan profundo que duele mirarlo, bañado por la primera luz que sube detrás de los cerros como si el sol se tomara su tiempo, como si supiera que lo están esperando. El olor a tierra mojada y flor de café entró por mis pulmones, y por un segundo, solo un segundo, me olvidé de todo. Luego empujé la puerta del estudio. Y él estaba ahí, Sebastián Villanueva del Río, de pie junto a la ventana panorámica que daba a los cafetales, con una taza en cada mano. Camisa de lino blanco, sin corbata, las mangas dobladas hasta el codo. Cabello oscuro, ligeramente revuelto, como si también él hubiera dormido poco. 49 años que en él no parecían un peso sino una arquitectura. Algo construido con paciencia y con dolor. Me miró. Y ahí estaba. Eso que yo no había visto en 3 semanas de trabajar a su lado. En 3 semanas de órdenes secas, silencios largos, y esa mirada que me hacía sentir invisible. Ahí estaba finalmente algo distinto. No era furia. No era el despido que yo esperaba encontrar escrito en su cara. Era algo que yo no supe nombrar en ese momento. Algo quieto. Algo que parecía costarle más que la arrogancia que yo le había reprochado en el audio. Extendió una de las tazas hacia mí. «Café», dijo. Solo eso. Como si fuera la palabra más normal del mundo a las 6 de la mañana después de lo que había pasado. Yo no me moví. «Don Sebastián, necesito explicarle». «Tome el café, señorita Montoya». Su voz era baja. No era una orden como las que yo había aprendido a reconocer en estas semanas. Esa voz que cortaba el aire y no admitía respuesta. Era otra cosa.
Era una voz que venía de más adentro. Me acerqué, tomé la taza. Nuestros dedos no se tocaron, pero yo sentí el calor de la cerámica como si viniera de él, como si él me lo estuviera pasando directamente. Me senté. Él se quedó de pie, mirando hacia los cafetales. El silencio duró lo que duran algunas vidas enteras. Llevo 11 años sin que nadie me diga una verdad en esta hacienda, dijo al fin, sin voltear a verme. 11 años de personas que me dicen lo que quieren que yo escuche. Yo no supe qué responder. El café me quemó los labios y agradecí ese dolor pequeño porque me ancló a la realidad. Su audio, continuó, y en su voz había algo que sonaba peligrosamente parecido a una herida abierta. No fue lo más elegante que he recibido en mi vida, pero fue lo más honesto. Se volvió a mirarme entonces, y yo, que había sobrevivido el abandono y la soledad y los años duros, no supe qué hacer con ese par de ojos oscuros que me miraban como si yo fuera algo que él llevaba mucho tiempo buscando sin saber qué buscaba. No la voy a despedir, señorita Montoya. Exhale, sin querer. Un sonido pequeño, casi inaudible. Lo que sí voy a pedirle, dijo y volvió a mirar los cafetales, es que se quede, y que me siga diciendo la verdad, aunque duela. Esa mañana no supe que esas palabras eran el principio de todo. No supe que ese hombre, frío, distante, construido de piedra y silencio, guardaba adentro una historia que me iba a romper el corazón antes de recomponerlo. No supe que el café más amargo que tomé en mi vida iba a tener el sabor de un comienzo. Pero usted ya lo intuye, ¿verdad? Porque usted y yo somos iguales en eso. Sabemos reconocer el amor cuando se disfraza de tormenta. Y esta historia apenas comienza. Si esta historia ya tocó algo en su corazón, suscríbase ahora para no perderse ningún capítulo. Porque lo que viene va a hacerla llorar, suspirar y creer, una vez más, en el amor que llega cuando uno ya dejó de buscarlo. Esa mañana no fui capaz de comer. Volví a mi cuarto después de aquella conversación con la taza vacía en las manos y el corazón lleno de preguntas que no tenían forma todavía. Me senté en el borde de la cama, miré por la ventana los cafetales que empezaban a brillar con la luz nueva, y me dije a mí misma lo que siempre me digo cuando algo me desestabiliza. Elena Montoya, tú no tienes tiempo para esto. Pero el problema era que yo seguía sintiendo el calor de esa taza en los dedos. Y seguía escuchando su voz. Esa voz que venía de más adentro que sus órdenes habituales, diciéndome que me quedara, que le dijera la verdad, aunque doliera. 11 años sin que nadie le dijera una verdad en su propia hacienda. ¿Quién era ese hombre? Porque yo creía saberlo. 3 semanas observándolo desde mi escritorio habían construido en mi cabeza una imagen muy clara de Sebastián Villanueva del Río. Hombre de pocas palabras y muchas exigencias. De mirada que pesaba. De silencio que ocupaba más espacio que cualquier discurso. Un hombre acostumbrado a que el mundo girara a su ritmo, sin preguntar, sin dudar, sin detenerse a considerar que los demás también teníamos una vida interior. Pero esa mañana, junto a la ventana, con esa taza extendida hacia mí como una ofrenda torpe y extraña, yo había visto otra cosa. Había visto a alguien que llevaba demasiado tiempo solo. Y eso sí me desarmó. A las 8 en punto estaba en mi escritorio, frente a la pila de contratos de exportación que Sebastián había dejado marcados la noche anterior. Trabajé con la cabeza gacha y la concentración forzada de quien intenta no pensar. Revisé números. Corregí fechas. Respondí 3 correos al proveedor de Bogotá y 1 al representante comercial de Tokio, porque el café de la Hacienda Villanueva llegaba hasta Japón. Eso también me había tomado por sorpresa cuando llegué. A las 9:30 escuché sus pasos. Había aprendido a reconocerlos en esas 3 semanas. Pasos firmes, sin prisa, pero con un peso específico que hacía que el suelo de madera de la hacienda respondiera de una manera particular, como si la casa también supiera que era él. Entró sin llamar. Nunca llamaba. Era su despacho. Y se dirigió directamente a la ventana lateral que daba al patio de secado. Se quedó ahí un momento, de espaldas a mí,
mirando a los trabajadores que extendían los granos sobre las marquesinas bajo el sol de la mañana. Los contratos de Tokio, dijo sin voltear. Listos para su revisión. Los dejé marcados en la carpeta azul. Un silencio. ¿Encontró el error en la cláusula de penalización? Dudé medio segundo. Sí. La habían puesto en el artículo 12 cuando correspondía al 14. Ya está corregida. Otro silencio. Más largo. Bien. Y nada más. Tomó la carpeta. La revisó de pie, junto a la ventana, con esa concentración absoluta que él le ponía a todo. Yo volví a mis documentos. El reloj de péndulo en la esquina marcó las 10 con un sonido grave y sereno, como si también él fuera parte del ritmo de esta casa. Fue entonces cuando pasó algo pequeño, algo que en otro momento yo no habría notado. Sebastián cerró la carpeta, la dejó sobre el escritorio lateral, y antes de salir, antes de dar la vuelta y desaparecer por la puerta como hacía siempre, se detuvo. Se detuvo frente a la pequeña cafetera que yo había puesto sobre la credenza desde mi primer día, porque descubrí rápido que necesitaba café a media mañana para sobrevivir el ritmo de este lugar. Era una cafetera modesta, de filtro, nada comparable con el sistema profesional de la cocina principal, pero hacía buen café. Lo vi dudar. Solo un instante. Y luego la usó. Sirvió 2 tazas. Dejó una en mi escritorio, al lado de mi teclado, sin decir una sola palabra, sin mirarme, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si llevara años haciéndolo. Y salió. Yo me quedé mirando esa taza durante un tiempo que no supe medir. El café humeaba suavemente. Era el mismo que yo compraba en el mercado del pueblo. Nada especial, nada comparable con los granos de exportación que esta hacienda producía. Y sin embargo, en ese momento, me pareció el café más cargado de significado que había olido en mi vida. ¿Qué estaba pasando aquí? A la hora del almuerzo, doña Petra, la cocinera y alma invisible de la hacienda Villanueva, 62 años, manos de harina y lengua de verdades, me miró por encima de la olla de sancocho con una expresión que yo no supe descifrar del todo. ¿Don Sebastián le sirvió café esta mañana?, preguntó, con esa voz suya que nunca era solo una pregunta. Usó mi cafetera, sí, respondí, con cuidado. Doña Petra revolvió el sancocho en silencio durante un momento que se estiró más de lo necesario. En 11 años, dijo al fin, despacio, como quien entrega algo frágil. Ese hombre no le ha servido café a nadie en esta casa. Yo no respondí. Ni a su difunta esposa le servía, que en paz descanse. Continuó, y en su voz había algo que era mitad tristeza, mitad asombro. Don Sebastián no sirve. Don Sebastián recibe, ordena y trabaja. Así es desde que la perdió. Solté el tenedor sin querer. El sonido metálico sobre la mesa de madera sonó demasiado fuerte en el silencio de la cocina. ¿Cuándo perdió a su esposa?, pregunté, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. 11 años, repitió doña Petra, y me miró con esos ojos que habían visto demasiadas cosas. La misma cantidad de tiempo que lleva solo, que lleva sin que nadie lo conozca de verdad. Se dio vuelta hacia la estufa. La conversación había terminado, pero yo me quedé ahí, con el tenedor en la mano y algo moviéndose despacio en el centro del pecho. Algo que reconocí con una mezcla de miedo y de una ternura que yo no me había dado permiso de sentir en muchos años. 11 años. El mismo tiempo que yo llevaba construyendo muros. Me pregunté, sin querer preguntármelo, si acaso las heridas también podían tener el mismo idioma, aunque vinieran de historias distintas. Y me dije que no iba a pensar eso, que yo era Elena Montoya, asistente ejecutiva, mujer práctica, mujer que había aprendido a no necesitar a nadie. Pero esa noche, antes de dormir, con el olor a café y montaña entrando por la ventana entreabierta, me descubrí pensando en él, en sus manos alrededor de esa taza, en la palabra quédese, dicha en voz baja, como si le costara,
Y en los 11 años que los dos, sin saberlo, habíamos pasado aprendiendo a sobrevivir sin el otro. Aprendí a leerlo en silencio. Eso nadie me lo enseñó. Simplemente pasó, como pasan las cosas que no pedimos y que llegan de todas formas. En mis casi 4 semanas en la Hacienda Villanueva, había desarrollado una especie de radar involuntario para Sebastián. Sabía cuándo estaba de mal humor por la manera en que cerraba las carpetas. Sabía cuándo algo lo preocupaba porque se quedaba más tiempo de lo normal mirando los cafetales desde la ventana. Sabía cuándo había dormido poco, que era casi siempre, porque aparecía con el primer café del día antes de las 6, y el surco entre sus cejas era más profundo que de costumbre. Lo que no sabía era por qué me importaba saberlo. Esa mañana lo observé desde mi escritorio, mientras él revisaba los reportes de la cosecha con el administrador, don Heliodoro, hombre de sombrero y bigote blanco, que llevaba 30 años en la hacienda y que miraba a Sebastián con una mezcla de lealtad y pena que yo apenas empezaba a entender. Sebastián escuchaba, asentía, hacía preguntas precisas sobre rendimiento por hectárea, sobre el estado de las plantas en el lote norte, sobre si la lluvia de la semana anterior había afectado el proceso de secado. Era eficiente, era metódico, era, en todos los sentidos visibles, un hombre completamente en control. Pero hubo un momento, solo uno, brevísimo, en que don Heliodoro mencionó el nombre de un lote específico. El lote de la Esperanza sigue dando bien, don Sebastián, como siempre. Y él se detuvo. No fue nada dramático. No fue un temblor ni un gesto evidente. Fue solo una pausa de 2 segundos en la que su mano dejó de moverse sobre el papel, y sus ojos fueron a algún lugar que no era esa habitación, algún lugar adentro, algún lugar que dolía, y luego volvió, como si nada. Bien, dijo, que sigan con el mismo protocolo. Yo aparté la mirada antes de que él pudiera notar que yo lo había visto. Esa tarde le pregunté a doña Petra sobre el lote de la Esperanza. La mujer dejó de pelar papas y me miró con esa expresión suya, la de quien decide cuánto contar y cuánto guardar. Se lo puso él mismo, dijo al fin. Cuando nació la niña, el aire en la cocina cambió de temperatura. ¿Tenía una hija?, pregunté despacio. Valentina, dijo doña Petra, y aclaró rápido. No la Valentina que usted va a conocer después. La niña, su hija. Murió con la mamá en el accidente. Tenía 3 años. Me quedé sin palabras. Un camión en la carretera de la montaña, continuó doña Petra, con voz plana de quien ha contado esto demasiadas veces para seguir llorándolo. 11 años. Don Sebastián estaba aquí, en la hacienda, esperándolas. Nunca llegaron. Salí de la cocina con el pretexto de unos documentos. Caminé hasta el corredor de piedra que daba al jardín lateral y me detuve ahí, con la espalda contra la pared fría, respirando el aire que olía a jazmín y tierra húmeda, y sentí algo que no quería sentir. Compasión, del tipo que duele. Porque yo conocía esa espera, la espera de alguien que no llega, la espera que se convierte en la última imagen que uno tiene de la esperanza antes de que se apague. La mía había sido en una iglesia, con un vestido blanco y 200 personas mirándome. La de él había sido aquí, en esta hacienda, rodeado de cafetales, esperando a su mundo entero. Y su mundo entero no había vuelto jamás. Lo vi esa noche desde lejos. Era tarde, pasadas las 9, y yo había salido a caminar un poco por el sendero que bordeaba el jardín porque no podía dormir. Él estaba sentado en el corredor trasero, solo, con un vaso de algo oscuro en la mano que no era café. Miraba los cerros negros bajo la luna. No me vio. O si me vio, eligió no decir nada. Yo tampoco dije nada. Me quedé un momento en la sombra, mirándolo sin que él lo supiera, y pensé que había algo profundamente solitario y profundamente digno en ese hombre sentado solo bajo la luna de su propia hacienda. Un hombre que había bautizado un lote de tierra con el nombre de una hija que no pudo ver crecer. Me fui a dormir con eso en el pecho,
Ese peso dulce y extraño que uno siente cuando empieza a ver a alguien de verdad. No la imagen, no el personaje, la persona. Y me prometí, con toda la firmeza que me quedaba, que no iba a dejar que eso se convirtiera en algo más. Qué ingenua era yo todavía. Hay personas que cargan su dolor como se carga un abrigo viejo, siempre puesto, tan acostumbrado al cuerpo que ya ni lo sienten. Sebastián era de esas personas, y yo, que había pasado 9 años perfeccionando esa misma técnica, lo reconocí de inmediato. Lo que no esperaba era que él también me reconociera a mí. Fue un miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles llegaba el correo físico desde Medellín, cosa anacrónica y entrañable en una hacienda que exportaba café a Tokio, y yo lo clasificaba sobre la mesa grande del estudio mientras él revisaba los reportes financieros del mes. Trabajamos en silencio durante casi 2 horas. Un silencio que ya no era incómodo como en las primeras semanas. Era un silencio de 2 personas que han encontrado el ritmo del otro sin haberlo negociado. En algún momento, sin levantar los ojos de sus papeles, habló. ¿Por qué dejó Medellín? La pregunta me tomó desprevenida. No por el tema, sino por el tono. No era la voz del jefe, era otra voz, la de la mañana del café. Me ofrecieron este cargo. Respondí, con cuidado. Eso no responde mi pregunta. Lo miré. Él seguía leyendo sus papeles, como si la conversación fuera un asunto menor. Pero la línea de su mandíbula estaba levemente tensa. Necesitaba irme, dije al fin. A veces uno necesita un lugar donde nadie lo conozca para recordar quién es. Un silencio. ¿Sí? Dijo él. Solo eso. Pero en ese sí había un reconocimiento que pesó más que un discurso. Esa tarde tuve acceso por primera vez al archivo histórico de la hacienda. Documentos de exportación de los últimos 15 años que yo debía reorganizar en el sistema digital. Era un trabajo minucioso y solitario, y lo hice en la biblioteca, que era mi lugar favorito de toda la hacienda. 4 paredes de libros. Una mesa de madera oscura. Una ventana que daba directamente a los cafetales del lote norte. Y un olor. Dios mío, ese olor. A papel viejo y madera de cedro. Y algo que solo puedo describir como tiempo acumulado con dignidad. Estaba tan absorta en los archivos que no lo escuché entrar. Los documentos anteriores al 2008 están en la caja del estante alto, dijo desde la puerta. Me sobresalté. Él lo notó y por un instante, brevísimo, algo cruzó su cara que podría haber sido el inicio de una sonrisa. Gracias, dije recomponiéndome. Entró. No se fue, como esperaba. Se acercó al estante, bajó la caja él mismo y la puso sobre la mesa frente a mí. Luego, en lugar de retirarse, se quedó de pie mirando la ventana. Los cafetales del lote norte brillaban con la luz de las 4 de la tarde. Ese oro verde imposible que solo existe aquí, en estas montañas. ¡Ah! Mi padre plantó los primeros árboles de ese lote, dijo, sin que yo hubiera preguntado nada. Tenía 16 años. Llegó a esta tierra sin nada y decidió que el café iba a ser su lenguaje. No respondí. Aprendí rápido que con Sebastián el silencio era una invitación, no un vacío. Me enseñó que la tierra no miente, continuó. Que si uno la trabaja con honestidad, ella responde. Que el problema siempre somos las personas. Hizo una pausa. Que somos nosotros los que complicamos lo que debería ser simple. Se volvió a mirarme entonces, y en sus ojos había algo que yo ya empezaba a reconocer. Esa mezcla específica de fortaleza y fatiga que tienen las personas que han cargado solas durante demasiado tiempo. Gobernar esto solo es más pesado de lo que parece desde afuera, dijo, y su voz bajó apenas un tono. No es la tierra. La tierra es lo más fácil. Son las decisiones que no tienen a nadie con quien compartirse. Me quedé completamente quieta. Porque eso, era la cosa más íntima que ese hombre me había dicho. Y lo había dicho de la manera más sencilla del mundo.
como si llevara años esperando el momento de decírselo a alguien y las palabras ya estuvieran listas. Entiendo eso, respondí en voz baja. Lo sé, dijo él, y me miró de una manera que hizo que el aire entre los dos cambiara de densidad. Por eso se lo dije a usted. Salió de la biblioteca sin más. Sus pasos sobre la madera se alejaron por el corredor y el silencio volvió. Pero era un silencio diferente, más lleno, más cargado de algo que yo todavía no me atrevía a nombrar. Me quedé mirando la ventana, los cafetales, el lote que su padre había plantado con 16 años y las manos vacías. Y pensé que los hombres que han aprendido a hablar con la tierra tienen una manera de decir la verdad que los demás hemos olvidado. Esa noche, por primera vez en 9 años, no soñé con Marcos, soñé con cafetales bajo la lluvia, y con una voz que decía, quédese como si fuera la palabra más importante del mundo. Hay un momento en que uno deja de fingir que no está pasando nada. Yo llegué a ese momento un jueves por la tarde, cuando la mano de Sebastián rozó la mía sobre un contrato de exportación y los dos fingimos que no había pasado nada. Pero ninguno de los dos movió la mano de inmediato. Fue menos de un segundo, probablemente menos, pero yo lo sentí en el centro del pecho como si alguien hubiera encendido algo que llevaba años apagado. Había empezado como un día normal, si es que algún día en esa hacienda podía llamarse normal. Yo llevaba la mañana entera revisando un contrato nuevo con una distribuidora francesa que quería volúmenes de café especial para la temporada de otoño. Era un documento complejo, lleno de cláusulas técnicas sobre humedad, altura de cultivo y procesos de fermentación que yo había tenido que estudiar de noche para entender. Sebastián entró al estudio a las 3 de la tarde. Revisó mis anotaciones en silencio y luego se sentó. Cosa inusual, porque él casi nunca se sentaba en el escritorio de trabajo conjunto. Y empezamos a revisar el documento párrafo por párrafo. Era un trabajo de precisión, de cercanía necesaria. Él señalaba. Yo tomaba nota. Nuestras voces se mezclaban con el sonido del viento en los cafetales y el canto lejano de algún pájaro que yo todavía no había aprendido a identificar. El olor a café tostado entraba desde la planta de procesamiento, con esa constancia cálida que ya sentía como parte de mí. Aquí, dijo él, y extendió la mano sobre el documento para señalar una cláusula en la página 4. Yo también extendí la mano para marcar el párrafo siguiente. Y nuestros dedos se rozaron. Nada más que eso. La yema de su índice contra el dorso de mi mano. Un contacto accidental, brevísimo, del tipo que ocurre 100 veces al día entre personas que trabajan juntas. Pero ninguno de los dos lo retiró de inmediato. Un segundo, tal vez 2. Luego él continuó señalando el documento como si nada. Y yo continué tomando notas como si tampoco. Pero mi letra en esa página quedó levemente distinta, más apretada, más pequeña, como si la mano me temblara apenas. A las 5, cuando él salió para su ronda diaria por los lotes, yo me quedé sola en el estudio, y me permití exactamente 3 minutos de honestidad. 3 minutos para admitir, solo para mí, en el silencio de esa habitación que olía a cedro y a café, que Sebastián Villanueva del Río me estaba afectando de maneras que yo no había autorizado. No era solo el roce, era la acumulación de todo. Era su voz cuando bajaba un tono y dejaba de ser el hacendado para ser simplemente un hombre. Era la manera en que miraba los cafetales como si fueran una persona a quien quiere. Era el café de las mañanas, dejado en mi escritorio sin palabras, como un gesto que valía más que cualquier discurso. Era esa frase en la biblioteca, por eso se lo dije a usted, que yo seguía cargando sin saber exactamente qué hacer con ella. 3 minutos. Luego guardé todo eso en el mismo cajón donde guardo las cosas que no me puedo permitir. Lo cerré con llave. Y volví al trabajo. Esa noche, en la cena del personal, doña Petra sirvió un chocolate caliente con canela que llenó la cocina de un vapor dulce y espeso. Afuera llovía, una lluvia suave, de montaña,
que no asusta sino que arropa. Don Heliodoro contó una historia vieja sobre una cosecha perdida por una helada inesperada, hace 20 años, cuando el padre de Sebastián todavía vivía. Todos escuchaban. Yo también escuchaba, pero parte de mí estaba en otro lugar. Estaba pensando en que llevaba 9 años sin que el contacto accidental de una mano me dejara sin respiración. 9 años construyendo una versión de mí misma que no necesitaba eso, que era suficiente sola, que había aprendido, dolorosamente, completamente, que el amor era un lujo que yo no podía costearme sin pagar un precio demasiado alto. Y entonces llegué a esta hacienda, a este hombre, a este olor a café y tierra mojada. Y algo en mí empezó a moverse sin pedirme permiso. «¿Está bien, doña Elena?», preguntó doña Petra, mirándome con esos ojos que no perdían nada. «Perfectamente», respondí, con mi mejor sonrisa práctica. Ella asintió, pero no me creyó. Doña Petra nunca me creía cuando decía que estaba bien, y con el tiempo descubrí que eso era una de las formas más silenciosas que tenía de quererme. Me fui a dormir con la lluvia golpeando suave contra mi ventana, y con la sensación, esa sensación traicionera y maravillosa, de que algo estaba a punto de cambiar, que el cajón donde yo guardaba las cosas prohibidas tenía la cerradura más débil de lo que yo creía, y que ciertas manos, sin proponérselo, saben exactamente dónde está la llave. La tormenta llegó sin avisar. Como todas las cosas importantes, eran las 6 de la tarde cuando el cielo sobre los cerros se puso de ese color que los antiguos de la hacienda reconocen de inmediato. Un verde amarillento, denso, casi vegetal, que no es el verde del café, sino el verde del peligro. Don Heliodoro lo vio desde el patio y dijo una sola palabra antes de echar a correr hacia los secaderos. «¡Tormenta!». En 20 minutos la hacienda entera estaba en movimiento. Los trabajadores recogiendo los granos de las marquesinas, las ventanas cerrándose, los animales inquietos, y yo, que había salido al corredor trasero a buscar unos documentos que Sebastián había dejado en la mesa exterior, quedé atrapada cuando el primer rayo partió el cielo en dos y la lluvia cayó de golpe, no como lluvia sino como un río vertical, sin aviso, sin misericordia. Corrí hacia la puerta más cercana. Era la biblioteca. Entré empapada, con los documentos apretados contra el pecho, y lo encontré ahí. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando la tormenta con esa calma suya que a veces me parecía sobrehumana. Se volvió cuando me escuchó entrar. Me miró de arriba a abajo, el cabello pegado a la cara, la ropa oscurecida por el agua, los documentos milagrosamente secos porque los había cubierto con mi cuerpo. «Siéntese», dijo. No era una orden como las de antes. Era otra cosa. Trajo una manta de lana del armario lateral, gruesa, color terracota, con olor a lavanda y a años, y la dejó sobre el respaldo de la silla sin hacer ademán de ponérmela él mismo. Un gesto que respetaba mi espacio mientras cubría mi necesidad, tan típicamente él. Me envolví en la manta. Me senté frente a la mesa. Afuera, los rayos iluminaban los cafetales cada pocos segundos con esa luz blanca y violenta que hace que todo parezca una fotografía antigua. Él se sentó al otro lado de la mesa. Primera vez que estábamos sentados frente a frente sin documentos de por medio. El silencio duró lo que duran los silencios cuando dos personas están decidiendo simultáneamente cuánto arriesgarse. Fue él quien habló primero. ¿Por cuánto tiempo estuvo con él? No tuve que preguntar de quién hablaba. En esta hacienda, en este silencio, solo podía ser una pregunta sobre una herida. 4 años, respondí. Nos íbamos a casar. Lo sé, dijo. Doña Petra habla. Solté una carcajada pequeña, involuntaria. Él no sonrió, pero algo en su cara se aflojó levemente. ¿Y usted?, pregunté con una audacia que la tormenta me prestó. ¿Cuánto tiempo con ella? 7 años, dijo. Desde que teníamos 26. Un rayo iluminó su cara en ese momento, y yo vi algo que no había visto antes. No el dolor habitual, sino algo más profundo.
la huella de un amor que había sido completamente real. ¿Cómo se llamaba? Camila. Lo dijo sin dramatismo, con esa manera suya de cargar las cosas. Directo, sin ornamento, como quien sabe que la verdad no necesita decoración. Era de aquí, de la montaña. Continuó mirando la tormenta. Conocía cada planta de esta hacienda mejor que yo. Decía que el café hablaba si uno sabía escuchar. ¿Y la niña? Pregunté, en voz muy baja. Sus manos sobre la mesa se tensaron apenas. Luciana, dijo. Tenía los ojos de su madre y mi testarudez. Una pausa larga. Habría sido imposible de criar. Había tanto amor en esa frase que me dolió recibirla. No dije nada. A veces el silencio es la única respuesta digna. La tormenta arreció durante 1 hora más. Nosotros hablamos, realmente hablamos, por primera vez desde que yo había llegado a esta hacienda. No de contratos, ni de cosechas, ni de cláusulas de exportación. Hablamos de las cosas que importan y que normalmente no tienen espacio en los días ocupados. Le conté sobre mi madre, que me enseñó a ser fuerte antes de enseñarme a ser feliz, y que tal vez eso había sido su único error. Él me contó sobre su padre, que murió sin ver la hacienda convertida en lo que es hoy, y que eso era la única deuda que Sebastián sentía que no podía saldar. Le conté que a veces extrañaba Medellín en las noches. Él me dijo que a veces la hacienda se sentía tan grande que asustaba. Afuera, la tormenta. Adentro, 2 personas descubriéndose despacio, con cuidado, como quien abre algo frágil que ha estado cerrado demasiado tiempo. En algún momento, sin que ninguno lo decidiera, la distancia entre los dos sobre esa mesa se había vuelto algo diferente. No más cerca físicamente. No se había movido ninguno. Pero más cerca en la manera que cuenta. Cuando la lluvia amainó y don Eliodoro golpeó la puerta para avisar que todo estaba bien en los lotes, los dos volvimos a ser lo que éramos. Él el hacendado, yo la asistente. Pero algo había quedado sobre esa mesa. Algo que ninguno de los dos recogió al salir. Y que seguía ahí, al día siguiente, cuando los cafetales amanecieron brillando con el agua de la noche como si la tormenta los hubiera bautizado de nuevo. Al día siguiente, Sebastián llegó al estudio a las 8 en punto como siempre. No mencionó la tormenta. No mencionó la biblioteca. No mencionó nada de lo que habíamos hablado durante esa hora en que los dos bajamos la guardia y dejamos entrar al otro más de lo que teníamos planeado. Era como si no hubiera pasado, pero pasó. Y los dos lo sabíamos. Yo tampoco dije nada. Aprendí de él esa técnica, la de seguir adelante con la superficie intacta, mientras por dentro algo se ha reorganizado permanentemente. Es una técnica muy útil. Y muy solitaria. Trabajamos toda la mañana con esa cortesía cuidadosa que tienen las personas que guardan algo. Él revisaba. Yo procesaba. Las palabras que cruzamos fueron exactas, necesarias, profesionales. Pero a las 12, cuando se levantó para salir, se detuvo en la puerta. Almorcé solo los últimos 11 años, dijo sin voltear. Hoy no me apetece seguir haciéndolo. Y salió, sin esperar respuesta, como si fuera una invitación que no necesitaba confirmación, porque ya sabía la respuesta. Tenía razón. Almorzamos en el corredor trasero que daba a los cafetales. Doña Petra nos trajo bandeja paisa con una expresión de absoluta inocencia que no engañaba a nadie. El sol de mediodía calentaba las piedras del piso, y el aire olía a tierra seca y flor de café, y algo vagamente dulce que nunca logré identificar del todo. Sebastián me dijo después que era el guanábano silvestre que crecía al borde del lote sur. Comimos en silencio los primeros minutos, un silencio diferente al de la oficina, más suave, más permitido. Fue yo quien habló primero esta vez. Marcos me dejó un martes, dije, sin saber exactamente por qué lo decía en ese momento. Yo me enteré el domingo anterior porque encontré los mensajes en su teléfono. Pasé 5 días sabiendo lo que iba a pasar,
y sonriendo en los ensayos de la boda como si no supiera nada. Sebastián dejó el tenedor sobre el plato. Me miró. ¿Por qué esperó? Porque quería darle la oportunidad de decirme la verdad él solo, respondí. Quería que fuera lo suficientemente hombre para eso. ¿Y no lo fue? No era una pregunta, era una constatación. Lo dijo con una calma que contenía algo que se parecía mucho a la indignación contenida. Se presentó en la iglesia, continué. Se paró frente al altar. Me miró. Y se fue. Sin una palabra. Frente a 200 personas. El silencio que siguió fue de los que pesan. Lo que más me dolió, dije, y sentí que mi voz bajaba sola. No fue el abandono. Fue darme cuenta de que yo había pasado 4 años amando una versión de él que no existía. Que el hombre que yo amaba era una historia que yo misma me había inventado. Sebastián miraba los cafetales, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Después de eso, continué, decidí que era más seguro no inventarme historias sobre nadie, ver a las personas exactamente como son, sin agregar nada. ¿Y eso la ha hecho feliz? Preguntó en voz baja. Me tomó por sorpresa la pregunta, la honestidad de ella. Me ha hecho segura, respondí con cuidado. No es lo mismo, pero por un tiempo fue suficiente. Él asintió despacio, como quien reconoce un territorio que conoce. Yo hice algo parecido, dijo. Después de Camila, convertí la hacienda en lo único que necesitaba. La tierra no se va, no miente. No te abandona si la trabajas bien. Pero tampoco te abraza, dije, antes de poder detenerme. Se quedó completamente quieto. Y luego, muy despacio, como si la palabra le costara más que cualquier decisión empresarial que hubiera tomado en su vida, dijo, no, no te abraza. Terminamos el almuerzo sin más palabras grandes. Hablamos de cosas pequeñas, del clima, de una variedad nueva de café que él quería probar en el lote norte, de un libro que yo había encontrado en la biblioteca. Cosas que no pesaban, pero yo cargué todo el camino de vuelta al estudio esa frase suya. No te abraza. 3 palabras, dichas por un hombre que había aprendido a no necesitar nada que no pudiera controlar. Un hombre que había convertido la autosuficiencia en una forma de sobrevivir. Igual que yo. Esa tarde no pude concentrarme en los contratos. Seguía viendo su perfil contra los cafetales. Seguía escuchando esa voz baja y honesta diciéndome cosas que probablemente no le había dicho a nadie en 11 años. Y me di cuenta de algo que me asustó profundamente. Que yo ya no lo estaba viendo como mi jefe. Lo estaba viendo como un hombre. Un hombre solo, complejo, herido y extraordinariamente real. Y eso, para alguien que había jurado no inventarse más historias, era el principio más peligroso posible. Hay cosas que el cuerpo sabe antes que la mente. La mente puede construir argumentos, levantar muros, repetirse a sí misma todas las razones por las que algo no debe pasar. Pero el cuerpo es más honesto. El cuerpo simplemente responde, sin pedir permiso, sin consultar la historia que uno carga. Esa noche aprendí eso de la manera más inesperada. Era viernes. Los viernes en la hacienda tenían un ritmo diferente. Más lento, más humano. Los trabajadores del campo terminaban antes. Doña Petra cocinaba algo especial. Y Sebastián, que era un hombre de rutinas absolutas de lunes a jueves, los viernes por la noche revisaba los archivos históricos de la hacienda en la biblioteca. Solo. Con música clásica en volumen bajo y un vaso de aguardiente que casi nunca terminaba. Yo lo sabía porque doña Petra me lo había contado. Y porque yo, sin admitírmelo completamente, había empezado a registrar sus hábitos con una atención que ya no era solo profesional. Esa noche yo también estaba en la biblioteca. Llegué antes que él, buscando un documento de exportación del 2011 que necesitaba como referencia para un informe. Estaba en el estante más alto, ese que requería la escalera de madera que corría sobre un riel a lo largo de la pared. Subí. Encontré el documento. Y al bajar, el último peldaño cedió.
No fue una caída dramática. No perdí el equilibrio completamente. Fue ese tipo de tropiezo súbito que dura medio segundo y que termina de una de dos maneras: en el suelo o en los brazos de alguien. Terminó en lo segundo. Sebastián había entrado en ese momento. Yo no lo había escuchado. Y estaba exactamente donde necesitaba estar para que sus manos llegaran a mi cintura antes de que yo llegara al suelo. Me sostuvo. Y ninguno de los dos se movió. Fueron tal vez 5 segundos. Tal vez 10. El tiempo hace cosas extrañas en esos momentos. Se estira, o se detiene, o pierde completamente su forma habitual. Yo tenía las manos apoyadas en su pecho. Él tenía las manos en mi cintura, firmes, cálidas, completamente quietas. Su camisa de lino olía a café y a jabón de campo y a algo que era simplemente él, un olor que yo reconocía ya sin haberlo buscado nunca. Levanté los ojos. Él me estaba mirando desde una distancia que era demasiado corta para ser casual y demasiado respetuosa para ser otra cosa. Sus ojos oscuros tenían esa expresión que yo había aprendido a leer en estas semanas. Esa mezcla de control y de algo que el control no alcanzaba a cubrir del todo. ¿Está bien?, preguntó. Su voz era baja, más baja que de costumbre. Sí, respondí. Mi voz también había bajado sola, como si el volumen normal fuera demasiado para ese momento. No nos soltamos de inmediato. Y ese no soltarse fue la cosa más elocuente que habíamos hecho desde que yo llegué a esta hacienda. Cuando finalmente nos separamos, despacio, sin urgencia, como dos personas que toman una decisión consciente, yo di un paso hacia la mesa y él se quedó de pie junto a la escalera. Los dos mirando en direcciones ligeramente distintas. Los dos fingiendo que la habitación tenía la misma temperatura que antes. No la tenía. Trabajamos en silencio durante 1 hora. Él con sus archivos. Yo con mi documento. La música clásica que él había puesto, Debussy, reconocí, llenaba los espacios con una elegancia que hacía todo más difícil de ignorar. A las 10, cuando yo empecé a recoger mis cosas para retirarme, él habló. Elena. Era la primera vez que usaba mi nombre. No señorita Montoya. No señorita. Solo Elena. 2 sílabas dichas con una naturalidad que debería haber sido simple y que en cambio llegó como algo completamente distinto. Lo miré. Él tenía los ojos en sus papeles todavía. Pero la línea de su mandíbula estaba tensa de esa manera que ya conocía. Tenga cuidado con esa escalera, dijo. El tercer peldaño desde abajo está flojo desde hace años. Mañana lo mando a arreglar. Una pausa. Debí haberlo arreglado antes. Yo sostuve mis papeles contra el pecho y lo miré un momento más de lo necesario. Buenas noches, Sebastián, dije. Primera vez que yo también usaba solo su nombre. Él levantó los ojos entonces, y lo que vi en ellos, solo un segundo, antes de que volviera a cubrirlo todo con esa calma suya, fue algo que me acompañó toda la noche. Era hambre, del tipo que no tiene nada que ver con la comida, del tipo que se acumula durante años de soledad y silencio y tierra que no abraza. Del tipo que un hombre como él no se permite mostrar casi nunca. Casi. Llegué a mi cuarto, me senté en la cama y puse las manos sobre mis propias rodillas para verificar que dejaran de temblar. Tardaron un rato, y mientras esperaba, me permití por primera vez no guardar nada en ningún cajón. Me permití simplemente sentir. El calor de sus manos en mi cintura, el olor de su camisa, la manera en que mi nombre en su boca había sonado como algo que él llevaba tiempo queriendo decir. Me permití sentir todo eso. Y no le puse nombre todavía. Pero ya sabía que el nombre existía, y que tarde o temprano iba a tener que pronunciarlo. Los secretos en una hacienda no duran, no porque la gente sea mala, sino porque en un lugar donde todos viven y trabajan y respiran el mismo aire, las cosas se sienten antes de saberse. Y lo que había empezado a crecer entre Sebastián y yo era el tipo de cosa que no necesita palabras para ocupar espacio. Lo notaban todos, cada uno a su manera.
Doña Petra empezó a dejar 2 tazas en el estudio desde temprano, sin que nadie se lo pidiera. Don Eliodoro saludaba con un respeto levemente diferente, más cálido, más personal. Las mujeres del servicio me miraban con esa mezcla de curiosidad y ternura que tienen las personas que quieren a alguien y quieren verlo feliz. Nadie dijo nada directamente, pero el idioma silencioso de la hacienda hablaba sin parar. Yo lo ignoré con disciplina. Sebastián lo ignoró con maestría. Los dos seguíamos siendo profesionales, puntuales, correctos, pero había una corriente nueva entre nosotros. Algo que circulaba por debajo de cada conversación de trabajo, de cada documento revisado en conjunto, de cada café compartido en el corredor. Algo que los dos fingíamos no ver, y que los dos veíamos perfectamente. Fue el miércoles cuando llegó ella. Yo estaba en el patio de entrada clasificando unos catálogos de maquinaria cuando escuché el carro. Un todoterreno negro, último modelo, con placas de Medellín. Se detuvo frente a la puerta principal con esa seguridad específica de quien llega a un lugar que siente suyo. Bajó una mujer. 42 años, tal vez. Alta, delgada, con el tipo de belleza que requiere mantenimiento constante y recursos para costearlo. Vestido de seda color crema, tacones sobre las piedras del patio con una estabilidad que indicaba práctica. Cabello negro perfectamente liso. Una sonrisa que llegaba antes que ella. Me miró un segundo. Ese tipo de mirada que cataloga y descarta simultáneamente. Y luego buscó con los ojos la figura que realmente había venido a buscar. ¿Dónde está Sebastián?, le preguntó a don Eliodoro, que había aparecido desde el establo. En el lote norte, doña Valentina, respondió el hombre, con una neutralidad cuidadosa que yo ya aprendía a leer. Valentina. El nombre que doña Petra había mencionado una vez con esa economía de palabras que usaba para las cosas complicadas. La exnovia. La que había llegado después de Camila, cuando Sebastián intentó rehacer algo que no estaba listo para rehacer. Se volvió a mirarme. ¿Y usted es? Elena Montoya, asistente ejecutiva. Una pausa muy breve. Una sonrisa que no cambió de tamaño, pero que perdió algo. «Qué bien», dijo. «Que alguien por fin le ponga orden a ese escritorio». Y entró a la hacienda como si fuera suya. Sebastián volvió del lote norte a la hora del almuerzo y la encontró esperándolo en el corredor principal. Yo los vi desde el estudio. No quise ver, pero la disposición de las ventanas no me dejó otra opción. El saludo entre ellos fue correcto. Frío de parte de él. Cálido de parte de ella. Ese tipo de desequilibrio que lo dice todo sobre quién nunca superó qué. Almorzaron juntos. Yo almorcé en la cocina con doña Petra, que estuvo inusualmente callada, y me sirvió una porción extra de arroz con leche que yo no pedí, y que claramente era una forma de solidaridad silenciosa. Por la tarde, mientras yo trabajaba, los escuché en el corredor. La voz de Valentina, fluida, segura, construida para ser escuchada. La de Sebastián, monosilábica, educada, completamente cerrada. En algún momento ella entró al estudio. Se paseó por la habitación con esa familiaridad calculada de quien quiere demostrar que conoce el espacio. Miró los cambios que yo había hecho en la organización, el sistema de archivos nuevo, los documentos clasificados por fecha y mercado, la pequeña cafetera sobre la credenza. Se detuvo frente a la cafetera. ¿Esto es suyo?, preguntó. ¿Sí? Sebastián nunca permitió objetos personales en el estudio. Dijo, con una sonrisa amable que tenía filo. Don Sebastián me dio autorización. Respondí, con la misma amabilidad y el mismo filo. Nos miramos un segundo, dos mujeres tomando la medida exacta de la otra. Ella salió sin decir más. Esa noche, tarde, cuando la hacienda estaba en silencio y Valentina se había instalado en la habitación de huéspedes, encontré a Sebastián en el corredor trasero. El lugar de siempre. La luna de siempre. Pero su postura era diferente. Más tensa, más cargada. Me detuve. Iba a retirarme sin molestarlo. «Ah, no se vaya»,
dijo sin voltear. Me quedé. Me apoyé en la columna de piedra a prudente distancia y miré los cerros con él. ¿Cuánto tiempo se queda?, pregunté, después de un momento. Los días que ella decida, respondió. Valentina no avisa cuándo llega ni cuándo se va. Nunca lo hacía. Una pausa. ¿La quiso?, pregunté. Y me arrepentí medio segundo después. Pero él respondió. Intenté quererla, dijo despacio. Hay una diferencia. El viento movió los cafetales. La luna dibujó sombras largas sobre las piedras del patio. Lo sé, dije en voz baja. Y era verdad. Yo también conocía esa diferencia. La diferencia entre amar a alguien y esforzarse por amarlo. Entre lo que llega solo y lo que uno construye con voluntad porque la soledad pesa demasiado. Nos quedamos en silencio un rato más. Dos personas mirando la misma luna desde el mismo lugar, cada uno cargando sus propias versiones de la misma historia. Cuando me fui a dormir, él seguía ahí, y yo supe, con esa certeza tranquila que a veces llega sin ruido, que Valentina no era un peligro para lo que crecía entre nosotros. El peligro éramos nosotros mismos, y nuestra extraordinaria habilidad para quedarnos quietos cuando deberíamos movernos. Valentina llevaba 3 días en la hacienda, y yo había aprendido 2 cosas sobre ella. La primera, era inteligente. No del tipo académico ni profesional, del tipo instintivo, animal casi. Leía las situaciones con una rapidez que habría sido admirable en otras circunstancias. La segunda, cuando quería algo, no atacaba de frente, rodeaba, esperaba, encontraba el ángulo exacto donde el golpe doliera más. El jueves por la mañana encontró ese ángulo. Yo estaba en el patio desecado, revisando con don Eliodoro los registros de humedad de los últimos lotes cuando ella apareció. Vestido verde, café en mano, con esa manera suya de ocupar el espacio como si le perteneciera. Se acercó despacio. Don Eliodoro saludó con el sombrero y encontró una razón urgente para estar en otro lugar, cosa que en otro momento me habría hecho gracia. ¡Qué madrugadora!, dijo Valentina, con una sonrisa que era casi genuina. El trabajo empieza temprano aquí, respondí, sin levantar los ojos de los registros. Sí, dijo. Esta hacienda tiene ese efecto, te absorbe. Una pausa calculada. Aunque supongo que para usted es diferente. Usted sabe que es temporal. Levanté los ojos. ¿Perdón? El cargo, dijo con una dulzura impecable. Asistente ejecutiva. Sebastián tiene un promedio de 1 por año. El trabajo es exigente, la vida aquí es aislada, y él no es exactamente fácil de acompañar. Tomó un sorbo de café. El anterior duró 8 meses. La anterior a ese, 5. Lo dijo con la precisión de quien ha investigado. De quien quiere que yo sepa que ella conoce esta hacienda. Y a este hombre, mucho mejor que yo. Gracias por la información, dije con la voz completamente plana. Solo quería que estuviera preparada, respondió, para no hacerse ilusiones innecesarias, y se fue, tranquila, con sus tacones sobre las piedras del patio y su café en la mano. Yo me quedé mirando los registros de humedad sin ver nada durante aproximadamente 1 minuto. Luego respiré, y seguí trabajando. Lo que no esperaba era el momento de la tarde. Sebastián había convocado una reunión breve en el corredor principal para revisar los planes de la cosecha grande de octubre. Estaban don Eliodoro, 2 capataces, yo con mi libreta de notas, y Valentina, que había aparecido sin ser convocada y que Sebastián no había invitado a retirarse, probablemente porque hacerlo habría costado más energía de la que valía. La reunión iba bien. Yo tomaba notas, hacía preguntas técnicas pertinentes, sugería fechas de logística que Sebastián aprobaba con esa eficiencia suya. Fue en uno de esos momentos, cuando yo estaba señalando una fecha en el calendario sobre la mesa, cuando Valentina habló. Perdona que interrumpa, dijo dirigiéndose a Sebastián con una familiaridad que excluía a todos los demás. Pero, ¿no era ese fin de semana el aniversario de la hacienda?
Siempre lo celebraban en octubre. Una pausa. Todos miraron a Sebastián. «Ya no se celebra», dijo él brevemente. «Qué pena», continuó Valentina, y su voz adoptó esa textura suave que era su arma favorita. Camila lo organizaba también. Pausa perfectamente calculada. Claro que hay cosas que no se pueden reemplazar. El silencio que siguió fue de los que cortan. Don Heliodoro miró el suelo. Los capataces estudiaron sus sombreros. Yo mantuve los ojos en mi libreta, quieta, consciente de que ese comentario no había sido para Sebastián. Había sido para mí, para recordarme, delante de todos, que yo era nueva, que era temporal, que había una historia en esta hacienda que yo no podía tocar. Levanté los ojos y encontré los de Sebastián. Él me estaba mirando. No con lástima, eso habría sido insoportable. Me miraba con algo más complejo, con una expresión que decía «lo vi, lo escuché, y no voy a dejar que quede así». «Continuamos», dijo, con una voz que cerró el tema con la misma contundencia con que se cierra una puerta. «Elena, las fechas de logística del lote sur». Usó mi nombre, delante de todos, con una naturalidad que era cualquier cosa menos casual. Valentina tomó un sorbo de café. Su sonrisa no cambió. Pero algo detrás de sus ojos sí. Esa noche, después de la cena, Sebastián apareció en la puerta de la biblioteca donde yo leía. «¿Está bien?», preguntó. «Perfectamente», dije. Me miró con esa forma suya de mirar que no acepta medias verdades. «Valentina tiene la costumbre de usar el pasado como arma», dijo. «No es personal. Lo hace con todos». «Lo sé», respondí. No me afectó. Otra mirada larga. «Elena». «¿Sí?» «Sí le afectó», dijo, con una gentileza absoluta. «Y está bien que le haya afectado. Lo que dijo fue innecesario y yo debí cortarlo antes». Me quedé sin respuesta. Porque un hombre que reconoce su error sin que nadie se lo señale es una cosa suficientemente rara en este mundo como para dejar a cualquier mujer sin palabras. «Mañana se va», agregó. Le pedí que acortara su visita. Se fue por el corredor antes de que yo pudiera decir nada más. Me quedé con el libro abierto en las manos y el corazón haciendo cosas para las que yo no tenía protocolo. Valentina tenía razón en una cosa. Había cosas en esta hacienda que no se podían reemplazar. Pero estaba completamente equivocada sobre cuáles eran. Valentina se fue al día siguiente. La vi salir desde la ventana del estudio. El todoterreno negro, las maletas cargadas por don Heliodoro con esa eficiencia silenciosa que tenía para las tareas que le incomodaban. Valentina se despidió de Sebastián en el patio con 2 besos en la mejilla y una sonrisa que guardaba demasiadas cosas para ser solo un hasta luego. Él la vio alejarse con las manos en los bolsillos, sin moverse, sin el alivio visible que yo habría esperado, solo quieto, como siempre. Cuando el carro desapareció por el camino entre los cafetales, se volvió hacia la hacienda y me encontró en la ventana. No apartó los ojos. Yo tampoco. Fue un segundo, pero fue un segundo completo. Esa mañana trabajamos diferente. No sé cómo explicarlo exactamente. Era el mismo estudio, los mismos documentos, el mismo café de las 6. Pero había algo en el aire que era más liviano, como cuando después de varios días nublados, el sol aparece sin anunciarse, y uno se da cuenta de lo mucho que lo estaba esperando sin saberlo. A media mañana, Sebastián cerró la carpeta que revisaba y me miró. «¿Ha visto el lote de la Esperanza?», preguntó. «Solo desde lejos». «Venga». No era una orden, era otra cosa. Una invitación dicha con su economía habitual de palabras, pero con algo diferente en el tono. Algo que se parecía a querer compartir. Salimos de la hacienda hacia los cafetales con el sol de media mañana encima, ese sol antioqueño que calienta sin quemar, que hace que los granos verdes brillen como si fueran piedras preciosas entre las hojas. Sebastián caminaba a mi lado. No adelante,
como habría caminado el hacendado en funciones. A mi lado. El lote de la Esperanza estaba en la ladera sur, donde la pendiente era más pronunciada, y el microclima producía un café con una acidez particular que los compradores japoneses pedían por nombre específico. Los árboles eran más altos que en los otros lotes, más viejos, con ese aspecto robusto y digno de lo que ha crecido sin prisa. Sebastián se detuvo en el centro del lote y puso la mano sobre el tronco de uno de los árboles más grandes, un gesto que era completamente privado, el tipo de gesto que uno hace cuando cree que nadie mira. Pero yo miraba. Este lo plantó mi padre el año que nació mi hermana, dijo. Tenía la costumbre de plantar un árbol por cada cosa importante. Nacimientos, bodas, cosechas extraordinarias. Hizo una pausa. Cuando nació Luciana, planté 20. Me detuve a su lado. ¿20? Una sonrisa. Pequeña, brevísima, pero completamente real. La primera que yo le veía sin ninguna reserva detrás. Dije que iba a ser la cosecha más importante de mi vida, respondió. Quería que la tierra lo supiera. Me quedé mirando los árboles con una ternura que me dolió en el pecho. Los árboles de café tardan 3 años en dar fruto, dije, en voz baja. ¿Sí? Respondió él. Y la sonrisa desapareció despacio, como una luz que se apaga sin prisa. Ella tenía 3 años cuando murió. Nunca los vio florecer. El silencio que siguió fue de los que no necesitan llenarse. Me quedé de pie a su lado, sin decir nada, sin moverme. Solo acompañando. A veces eso es lo único que se puede dar. Presencia. Sin palabras, sin soluciones, sin el impulso de arreglar lo que no tiene arreglo. Después de un momento, él se volvió a mirarme. Nadie había vuelto a este lote conmigo, dijo. Después de Camila. 3 palabras que pesaban 11 años. Gracias por traerme, respondí. Él asintió. Y en ese asentimiento había más de lo que cualquier discurso habría podido contener. De regreso a la hacienda, caminando por el sendero entre los cafetales, ocurrió algo que no esperaba. Sebastián habló. No de la hacienda. No del trabajo. Habló de él. Del muchacho que había crecido entre estos árboles, que había aprendido a leer el clima mirando las nubes desde la ladera, que había heredado esta tierra a los 32 años sin sentirse completamente listo, y que había pasado los años siguientes intentando ser digno de ella. Me habló de su padre, un hombre duro y justo que nunca dijo te quiero, pero que plantaba árboles por cada cosa que amaba, y que murió rodeado de un bosque que era en realidad su vocabulario emocional completo. Me habló de sus miedos, el miedo a que la hacienda no sobreviviera a los cambios del mercado, el miedo más profundo y más callado de haberse acostumbrado tanto a la soledad que ya no supiera hacer otra cosa. Hablaba y yo caminaba a su lado escuchando, y el sol calentaba los cafetales y el aire olía a tierra y a flor, y a algo que era simplemente vida continuando a pesar de todo. Cuando llegamos al patio de la hacienda se detuvo. No sé por qué le cuento estas cosas, dijo. No era una queja, era una observación genuina, casi asombrada. Yo sí sé, respondí. Me miró. Porque usted lleva 11 años sin que nadie lo escuche de verdad, dije en voz baja, y escuchar es lo único que yo sé hacer bien. Sebastián me miró durante un momento largo, con esa intensidad suya que a veces sentía como una mano en el pecho. No es lo único, dijo al fin, y entró a la hacienda. Yo me quedé en el patio, con el sol encima y los cafetales alrededor, y sentí que algo que había estado cerrándose durante 11 años, en él, en mí, en los dos, estaba empezando, muy despacio, a abrirse. Como los árboles del lote de la esperanza. 3 años para dar fruto, pero cuando florecen, lo hacen para siempre. La cosecha grande llegó un lunes, y con ella llegó una versión de esta hacienda que yo no conocía todavía. Más viva, más ruidosa, más llena de un movimiento colectivo que tenía algo de celebración y algo de ritual.
Los recolectores llegaron desde antes del amanecer, con sus canastos y sus voces y ese ánimo específico de quien hace un trabajo que conoce y que respeta. Los cafetales se llenaron de manos y de canciones y del sonido particular del grano cayendo sobre el mimbre. Sebastián estaba en todos lados. Lo vi al amanecer en el lote norte, revisando la madurez de los granos con don Heliodoro. Lo vi a media mañana en la planta de procesamiento, controlando los tiempos de fermentación con una concentración absoluta. Lo vi al mediodía organizando los turnos de los recolectores con esa eficiencia suya que nunca sonaba a urgencia aunque lo fuera. Era un hombre diferente durante la cosecha. Más en su elemento todavía, si eso era posible. Más entero. Y más difícil de no mirar. Yo tenía mi propio trabajo desbordado, coordinando los pedidos urgentes de 3 compradores internacionales que querían confirmación de volúmenes antes de que terminara la semana. Pasé el día entre llamadas y correos y tablas de exportación, pero con la ventana abierta para que el olor de la cosecha entrara libre. A las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar detrás de los cerros y los recolectores terminaban su jornada, Sebastián apareció en la puerta del estudio. Tenía la camisa con una mancha de tierra en el antebrazo y el cabello levemente revuelto por el viento del día. Se veía cansado. Se veía completamente vivo. «Venga», dijo. «Tengo 3 correos pendientes», respondí. «Pueden esperar hasta mañana». Lo miré. Él sostuvo mi mirada con esa paciencia suya que nunca era pasiva, sino una forma de firmeza sin ruido. Cerré el computador. Me llevó al mirador. Era un punto en la ladera este que yo no había visitado todavía. Una plataforma de piedra natural rodeada de cafetales que daba a todo el valle. Desde ahí se veía la hacienda completa, los lotes extendidos hasta donde alcanzaba la vista, los cerros al fondo con sus colores de atardecer, naranja, rosa, ese morado oscuro que llega último y que es el más hermoso, y sobre todo ese paisaje, el olor de la cosecha recién cortada mezclado con la tierra húmeda del atardecer, y la flor de café que nunca terminaba de estar del todo ausente. Un olor que era simultáneamente terrestre y delicado, antiguo y completamente presente. Me quedé sin palabras. «Mi padre me traía aquí cuando era niño», dijo Sebastián, de pie a mi lado. Decía que este era el único lugar desde donde se podía ver todo lo que uno tenía sin que pareciera poco. «Entiendo por qué», respondí, en voz baja. Nos quedamos en silencio mirando el valle. El último sol doró los cafetales de una manera que hizo que todo pareciera irreal. Demasiado hermoso para ser cotidiano, demasiado cotidiano para ser solo un sueño. En algún momento, sin que ninguno lo decidiera, nuestros brazos se rozaron, y esta vez ninguno de los dos fingió que no había pasado. Se volvió a mirarme despacio, con esa intensidad suya que yo ya conocía, pero que esta vez no tenía ninguna de las capas habituales encima, ni el hacendado, ni el jefe, ni el hombre que había aprendido a protegerse detrás del trabajo y el silencio. Era solo él, Sebastián, con 11 años de soledad en los ojos y algo nuevo también, algo que se parecía al miedo, pero que brillaba demasiado para ser solo eso. Levantó la mano despacio. Me apartó un mechón de cabello de la cara con una delicadeza que no esperaba de esas manos acostumbradas a la tierra y al trabajo duro. Sus dedos rozaron mi mejilla apenas. Una caricia que era casi una pregunta. Yo no me moví. Mi corazón estaba haciendo algo para lo que no tenía nombre todavía. «Elena», dijo. Mi nombre en su voz, en ese tono bajo y quieto, era una cosa completamente distinta a cualquier otra combinación de sonidos en el mundo. «Sí», respondí, y no era una respuesta a ninguna pregunta dicha en voz alta. Era una respuesta a todo lo que llevábamos semanas sin decir. Se inclinó despacio, sin prisa, como quien se acerca a algo valioso y quiere hacerlo bien, y me besó. Un beso que empezó quieto, casi solemne, como un pacto, y que fue cambiando despacio, encontrando su propio ritmo, su propia temperatura, sus manos en mi cara,
las mías sobre su pecho, sintiendo el latido que no era tan tranquilo como él siempre parecía. El valle entero se quedó en silencio. O tal vez éramos nosotros los que habíamos dejado de escuchar todo lo demás. Cuando nos separamos, el sol había terminado de bajar, y las primeras estrellas aparecían sobre los cerros. Nos quedamos de pie en el mirador, frentes casi juntas, respirando el mismo aire que olía a café y a tierra, y a algo que era nuevo y completamente nuestro. «Tengo miedo», dijo él, en voz muy baja, con una honestidad que me partió el corazón de la manera más dulce posible. «Yo también», respondí. «¿Y eso qué significa?», preguntó. Lo miré. Este hombre que gobernaba 4.000 hectáreas con una mano y cargaba 11 años de silencio con la otra. Este hombre que plantaba árboles para decir lo que no podía decir con palabras. Este hombre que me había servido café una mañana en lugar de despedirme y había cambiado sin saberlo el rumbo de algo que los dos todavía estábamos aprendiendo a nombrar. «Significa que es real», respondí. Sebastián me miró un momento más, y luego hizo algo que yo no esperaba. Apoyó su frente sobre la mía, cerró los ojos y exhaló. Un sonido pequeño, casi imperceptible. 11 años de peso soltándose apenas, como la primera grieta en una pared que ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Bajamos del mirador con las manos entrelazadas, y los cafetales de la esperanza, a nuestro alrededor, florecieron en la oscuridad como si llevaran 11 años esperando exactamente ese momento. Hay verdades que uno carga tanto tiempo que ya no siente su peso, hasta que alguien las nombra en voz alta. Yo llevaba semanas diciéndome que era suficiente con lo que había entre Sebastián y yo. Ese algo nuevo y frágil y extraordinariamente real que habíamos empezado a construir sin planos ni garantías. Me decía que el pasado era el pasado, que lo que importaba era esto, este hombre, esta hacienda, este olor a café y a tierra mojada que ya sentía como propio. Pero el pasado no pregunta cuándo llegar. Simplemente llega. Fue don Rodrigo Salcedo quien lo trajo. Llegó el jueves por la mañana. Un hombre de unos 60 años, traje gris, maletín de cuero, con esa urbanidad específica de los abogados que han pasado demasiado tiempo en oficinas cerradas. Pidió hablar con Sebastián sobre un asunto de límites de tierra con una hacienda vecina. Yo lo recibí. Lo hice esperar en la sala. Le serví café. Y mientras esperaba, me miró con una atención que no era normal para alguien que llega a hablar de linderos. «¿Usted es Elena Montoya?», dijo. No era una pregunta. Me detuve. «Sí», respondí con cuidado. «De Medellín», continuó. Trabajó con el doctor Fuentes en la firma Fuentes y Asociados durante 6 años. El aire en la sala cambió de temperatura. «¿Nos conocemos?», pregunté. «No directamente», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero yo conozco al doctor Fuentes muy bien, y sé por qué la recomendó para este cargo». Lo que don Rodrigo me dijo en los siguientes 10 minutos, lo escuché de pie, sin sentarme, con las manos quietas a los lados y el corazón haciendo un ruido sordo que esperaba que él no pudiera escuchar. El doctor Fuentes, mi antiguo jefe, el hombre que yo respetaba, el hombre que me había recomendado para este cargo con palabras que me hicieron sentir valorada, tenía un socio silencioso en una empresa que quería comprar tierras en esta región, tierras que incluían parte de los lotes de la hacienda Villanueva. Para hacer esa compra necesitaban información, datos internos de producción, contratos de exportación, situación financiera real de la hacienda, información que una asistente ejecutiva de confianza podría obtener sin levantar sospechas. Yo no sabía nada de eso, dije, y mi voz sonó más frágil de lo que quería. «Lo sé», respondió don Rodrigo, y por primera vez su tono tuvo algo que se parecía a la compasión. «Por eso vine a decírselo a usted antes que a él. Fuentes la usó sin decirle para qué. Pero cuando Villanueva lo descubra, y lo descubrirá, porque siempre descubre todo, va a ver solo los hechos.
Y los hechos son que usted llegó aquí recomendada por un hombre que quiere sus tierras. Me quedé completamente quieta. ¿Por qué me dice esto a mí?, pregunté. Porque llevo 30 años conociendo a Sebastián Villanueva, dijo, poniéndose de pie, y nunca lo había visto mirar a nadie como lo vi mirarla a usted en el patio esta semana. Salió a esperar en el corredor. Yo me quedé sola en la sala con ese silencio encima que pesa más que cualquier ruido. No pude trabajar esa mañana. Sebastián atendió a don Rodrigo durante 1 hora. Hablaron de linderos, firmaron documentos, todo completamente normal. Yo escuché sus voces desde el estudio sin poder descifrar las palabras y me pregunté si don Rodrigo le había dicho algo. Sí, ya sabía. Cuando Salcedo se fue, Sebastián entró al estudio. Me miró. ¿Está bien? Sí, mentí. Por última vez. Esa tarde no pude comer. Caminé por el sendero de los cafetales durante 1 hora, sola, con el viento y el olor a tierra, y la pregunta que no se callaba. ¿Qué había hecho yo con esa información? La respuesta era simple y era verdad. Nada. Yo había hecho mi trabajo con honestidad completa. Nunca había enviado un solo dato confidencial. Nunca había tenido intención de hacerlo. Cuando llegué aquí no sabía nada de ningún plan, ni de ningún socio, ni de ninguna compra de tierras. Pero eso no cambiaba lo que Sebastián vería cuando lo supiera. Vería que la mujer en quien había empezado a confiar, la mujer a quien había llevado al lote de la esperanza, a quien había besado en el mirador con 11 años de silencio guardados, había llegado a su hacienda enviada por su enemigo, aunque no lo supiera, aunque no fuera su culpa, aunque fuera verdad que lo que había entre nosotros era lo más real que yo había sentido en 9 años. Nada de eso importaría frente a los hechos. ¿Y yo? Que había llegado a esta hacienda huyendo de un hombre que no tuvo el valor de decir la verdad. No iba a convertirme en eso. No podía. Esa noche, con la luna sobre los cafetales y el corazón roto de antemano, tomé la única decisión que me dejaba seguir siendo yo misma. Iba a decírselo yo. Antes que nadie. Aunque me costara todo. Lo busqué esa misma noche. Estaba en el corredor trasero. Su lugar de siempre. Su luna de siempre. Con un vaso en la mano y esa postura suya de hombre, que carga el mundo sin quejarse. Cuando escuchó mis pasos se volvió. Y algo en mi cara debió decirle que esto no era una conversación normal, porque se enderezó despacio y me miró con una atención que dolía recibir. Elena. Necesito decirte algo, respondí. Y usé el tú por primera vez. Porque lo que venía no cabía en el usted. Le conté todo. El doctor Fuentes. La recomendación. Lo que don Rodrigo me había revelado esa mañana. Lo que yo sabía y lo que no sabía cuando llegué. Cada detalle, en orden, sin omitir nada y sin adornar nada. Con la misma voz plana y directa que uso cuando estoy conteniendo algo demasiado grande para darle volumen. Sebastián me escuchó sin interrumpir. De pie, quieto, con el vaso olvidado en la mano. Su cara fue cambiando despacio, no de manera dramática, no con la explosión que yo tal vez esperaba y merecía. Fue más sutil y más devastador que eso. Fue como ver una puerta cerrarse, despacio, con una firmeza que no necesita violencia. Cuando terminé, el silencio duró tanto que la luna se movió visible sobre los cerros. ¿Enviaste algo?, preguntó al fin. Su voz era completamente plana. No, respondí. Nunca. Puedes revisar cada correo, cada documento, cada archivo que toqué. No hay nada. Te creo, dijo. 2 palabras que deberían haber sido alivio y que en cambio llegaron como el anuncio de algo peor. Pero eso no cambia lo que eres, continuó, y en su voz había algo que era frío de la manera en que es frío el invierno. No cruel, sino simplemente real. Llegaste aquí enviada por alguien que quiere quitarme esto. Un gesto hacia los cafetales, hacia la hacienda, hacia todo. ¿Y yo? Se detuvo. Apretó el vaso. Yo te dejé entrar. Sebastián. No, dijo.
suave, definitivo. Se volvió hacia los cafetales. Necesito que te vayas mañana. No lloré frente a él. Eso también era un tipo de dignidad. La única que me quedaba. Asentí. Di media vuelta. Caminé por el corredor de piedra con los pasos más lentos y más rectos que pude, y no me permití desmoronarme hasta que cerré la puerta de mi cuarto. Entonces sí, me senté en el borde de la cama. Esa cama sencilla con olor a madera y montaña que había aprendido a sentir como mía, y lloré con esa manera silenciosa y completa que tienen los llantos que no son solo de esta vez, sino de todas las veces anteriores también. Lloré por Marcos, por los 9 años de muros, por haber creído que esta vez era diferente, por haber tenido razón en creerlo y que eso no hubiera sido suficiente. Lloré por él, por Sebastián, por sus 11 años, por el mirador y los cafetales, y la manera en que había dicho mi nombre esa primera mañana con el café en la mano, como si fuera lo más valioso que había sostenido en mucho tiempo. Y luego, cuando ya no quedaban lágrimas inmediatas, me limpié la cara y empecé a doblar mi ropa. Doña Petra apareció en mi puerta a las 11 de la noche. No sé cómo lo supo. Probablemente lo sabía desde antes que yo misma lo supiera, con esa manera suya de saber todo lo que ocurría en esta casa. Entró sin pedir permiso, vio las maletas abiertas sobre la silla, y no dijo nada durante un momento largo. Luego se sentó a mi lado en la cama. ¿Hiciste algo malo?, preguntó. No, respondí, pero las apariencias dicen otra cosa. ¿Se lo dijiste tú? Sí, asintió despacio, con esa gravedad suya que nunca era juicio sino comprensión. Entonces hiciste lo correcto, dijo. Aunque duela. Duele mucho, doña Petra. Me tomó la mano entre las suyas, manos de trabajo, manos cálidas, manos que habían cocinado y consolado y sostenido esta hacienda durante décadas. Él tiene miedo, dijo. Ese hombre lleva 11 años construyendo paredes para no volver a perder nada. Y tú en pocas semanas le bajaste todas. Una pausa. Eso asusta más que cualquier traición. No lo traicioné. Lo sé, hija, dijo, con una ternura que me deshizo un poco más. Él también lo sabe. Pero el corazón asustado no razona bien. Me ayudó a terminar de empacar en silencio. Me hizo un té que no tomé. Me dio un abrazo que sí recibí. Largo, firme, del tipo que dice esto no es un adiós definitivo, aunque ninguna de las dos lo dijéramos en voz alta. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Deja algo escrito, dijo. Ese hombre necesita leer lo que no sabe escuchar todavía. Esa noche, cuando la hacienda dormía y la lluvia empezaba a caer suave sobre los cafetales, saqué el papel y escribí. No una explicación, no una defensa, solo la verdad más simple y más completa que tenía, lo que había encontrado aquí, lo que él me había enseñado sin proponérselo, lo que yo sentía con una certeza que no necesitaba que él la correspondiera para ser real. Dobló la carta. La dejé sobre su escritorio, bajo la taza de café de la mañana que doña Petra pondría antes del amanecer. Y salí de la hacienda con mis maletas y el olor a café en la ropa, y 11 semanas de vida real guardadas en algún lugar del pecho donde las cosas importantes no se pierden aunque duelan. La lluvia me acompañó hasta el camino, como si la hacienda también me despidiera. Sebastián encontró la carta a las 6 de la mañana. Doña Petra lo supo porque escuchó sus pasos detenerse en el estudio. Esos pasos que ella conocía mejor que nadie, que tenían un ritmo invariable desde hacía 11 años. Y no volver a moverse durante un tiempo que ella no quiso medir. Yo no estaba ahí para verlo. Pero me lo contó después, con esa precisión dolorosa que tienen las personas que quieren a alguien y lo observan sin que ese alguien lo sepa. Pasé los primeros días en Medellín en el apartamento de mi amiga Lucía, la misma Lucía del audio, la misma que me conocía los defectos y me los perdonaba con carcajadas y vino. Me recibió sin preguntas, me instaló en su cuarto de más y tuvo la sabiduría extraordinaria de no decir nada útil durante los primeros 2 días. Solo estuvo.
Eso era suficiente. Yo intentaba recomponer la rutina. Buscaba trabajo, respondía correos, tomaba café que no sabía a nada comparado con el de la hacienda. Me decía que el tiempo hacía su trabajo, que esto pasaba, que yo había sobrevivido cosas más grandes. Pero había una diferencia con las otras veces. Las otras veces el dolor tenía culpable. Marcos había hecho algo. El abandono tenía un responsable, y eso, aunque dolía, tenía cierta claridad. Esta vez el dolor era diferente, más difuso, más profundo, porque nadie había hecho nada malo del todo. Yo había llegado en circunstancias que no controlaba. Él había reaccionado con un miedo que era completamente comprensible. Los dos éramos personas razonables actuando desde heridas antiguas. Y aún así, aquí estábamos, separados. Eso era lo más difícil de cargar. Doña Petra me llamó el cuarto día. No para darme esperanzas. No era su estilo. Me llamó porque, dijo, necesitaba decirme algo y no podía guardárselo. La hacienda está rara, dijo, con esa economía suya. ¿Rara cómo? Callada. Una pausa. Él está callado, más que antes. Y eso es decir mucho. No respondí. No comió bien en 3 días, continuó. Don Eliodoro dice que fue al lote de la Esperanza el primer día y no volvió a salir a los lotes desde entonces. Despacha todo desde el estudio. El pecho me apretó. Doña Petra. No te digo esto para que hagas nada. Me interrumpió, con esa firmeza suya que era también una forma de cariño. Te lo digo porque me parece que tienes derecho a saber que ese hombre está pagando lo que hizo. Y que lo está pagando de verdad. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pared del cuarto de Lucía. Blanca, lisa, sin el verde de los cerros ni el olor a café que yo seguía buscando en cada lugar sin encontrar. Lo que doña Petra no me dijo, y que supe después, era el detalle completo. Que Sebastián había leído la carta 3 veces esa primera mañana, que la había doblado y guardado en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho, como se guardan las cosas que pesan demasiado para dejarlas sobre una mesa, que había mandado llamar a don Rodrigo Salcedo ese mismo día y le había pedido toda la información sobre el doctor Fuentes y su socio. No para usarla contra mí, sino para verificar con sus propios ojos lo que yo le había dicho. Que la verificación confirmó cada palabra, que esa noche don Eliodoro lo encontró en el mirador donde nos habíamos besado, sentado solo en la oscuridad, sin vaso, sin nada, mirando el valle con esa expresión que el viejo capataz no supo describir bien pero que intentó describir de todas formas. Parecía alguien que acaba de darse cuenta de que rompió algo que no tiene reemplazo, dijo don Eliodoro. Y la hacienda entera lo notó, porque las haciendas son organismos vivos. Respiran el ánimo de quien las gobierna. Y el ánimo de Sebastián Villanueva del Río en esos días era el de un hombre que había cometido el error que más temía cometer. No perder tierras, no perder contratos, perder a alguien por miedo a perder a alguien. La carta decía muchas cosas, pero había una parte que doña Petra memorizó sin querer, porque la vio sobre el escritorio antes de que él la recogiera, y sus ojos la leyeron antes de que pudiera decidir no leerla. Decía así: no te pido que confíes en mí. Sé que eso toma tiempo, y que el tiempo es lo que no tuvimos. Solo te pido que sepas que lo que ocurrió entre nosotros fue lo más real que he sentido en muchos años, y que vine a esta hacienda sin saber nada de ningún plan. Pero me voy sabiendo algo que no sabía cuando llegué, que todavía soy capaz de querer de verdad. Eso me lo diste tú, y eso nadie me lo quita. Doña Petra me repitió esas palabras por teléfono una semana después, y yo las escuché en el cuarto de Lucía, con los cafetales a cientos de kilómetros, y supe que las había escrito desde lo más verdadero que tenía. Lo que no sabía era si eran suficientes. Lo que no sabía era si él iba a ser capaz de soltar el miedo antes de que la distancia se volviera costumbre. Los hombres que han perdido todo una vez tienen 2 caminos cuando vuelven a arriesgarse. O se abren completamente,
o se cierran para siempre. Y yo, desde Medellín, con el olor a café imposible de sacar de la memoria, solo podía esperar que Sebastián Villanueva del Río, hacendado, hombre de tierra y silencio, padre de árboles plantados con amor, eligiera el primero. Sebastián no era hombre de cartas. En 49 años había firmado miles de documentos, contratos, escrituras, acuerdos comerciales con medio mundo. Pero cartas personales, de esas que no tienen firma de abogado ni cláusula de penalización, no había escrito ninguna desde que Camila murió. La última que había escrito era para ella. Una carta que nunca llegó a su destino porque él la escribió la noche del accidente, cuando todavía no sabía, cuando todavía esperaba. Una carta que guardó sin abrir en el cajón de la biblioteca y que no había vuelto a tocar en 11 años. Esa noche, una semana después de que yo me fui, Sebastián abrió ese cajón. No lo supe en ese momento. Lo supe después, cuando él mismo me lo contó. Con esa manera suya de contar las cosas importantes, despacio, sin ornamento, como quien entrega algo frágil con las manos abiertas. Me dijo que abrió el cajón sin saber por qué, que encontró la carta de Camila, amarillenta, doblada, con su letra de entonces que era más joven y más impulsiva que la de ahora, que la leyó por primera vez en 11 años, que lloró. No me dio detalles sobre ese llanto, y yo no los pedí. Hay dolores que merecen su privacidad completa. Pero me dijo que cuando terminó, cuando ese llanto antiguo y necesario se agotó por fin, sintió algo que no esperaba sentir. Alivio. No el alivio de olvidar, sino el alivio de haber cargado algo demasiado tiempo solo y finalmente, haberlo soltado. Me dijo que en ese momento pensó en mí, que pensó que yo, sin saberlo, sin proponérselo, le había enseñado que soltar no es traicionar, que honrar a los que se fueron no exige quedarse quieto para siempre, que Camila, que conocía cada planta de esa hacienda y decía que el café hablaba si uno sabía escuchar, jamás le habría pedido eso. Y entonces sacó papel y escribió. La carta llegó a casa de Lucía un miércoles por la tarde, sobre de papel grueso, color crema, con mi nombre escrito a mano con esa letra suya. Firme, inclinada levemente hacia la derecha, como si las palabras quisieran llegar antes que el papel. Lucía me la entregó sin decir nada. Se fue a la cocina con una discreción que le agradeceré siempre. Yo me senté junto a la ventana que daba a una calle de Medellín con sus ruidos y sus motos y su ausencia total de cafetales, y la abrí despacio. No voy a repetir todo lo que decía. Hay palabras que pertenecen solo a quien las recibe y a quien las escribe. Pero sí voy a decirte lo que me quedó grabado, lo que leí 3 veces seguidas con el papel temblando levemente entre mis manos. Decía que había revisado todo, que la verificación confirmó lo que yo le había dicho, que nunca había dudado de mi honestidad, que su reacción había sido miedo, no desconfianza, y que la diferencia importaba, aunque en ese momento no había sido capaz de decirlo. Decía que había vuelto al lote de la esperanza, que se había parado frente al árbol más grande, el que plantó el día que nació Luciana, y le había hablado, que le había dicho que había conocido a alguien, que esa alguien le había devuelto algo que él creía haber perdido para siempre. No la alegría exactamente, sino la capacidad de querer sin miedo de lo que puede costar. Y al final, en esa letra inclinada que quería llegar antes que el papel, decía esto. No sé hacer esto bien. Llevo 11 años sin practicarlo, pero sé que la hacienda está más vacía desde que usted se fue. Y sé que ese vacío tiene su forma exacta. Doblé la carta. La apoyé contra mi pecho un momento. Ese gesto involuntario del cuerpo cuando recibe algo que el corazón no cabe de procesar de otra manera. Y luego la guardé. Lucía apareció en la puerta de la cocina con 2 tazas de café, y esa expresión suya de quien ya sabe pero espera que uno lo diga. ¿Bien o mal?, preguntó. No sé todavía, respondí, con honestidad, porque era verdad. La carta era hermosa y era real,
Y era exactamente el tipo de cosa que yo habría pedido si alguien me hubiera preguntado qué necesitaba escuchar. Pero las palabras en un papel y las decisiones en la vida real son cosas diferentes. ¿Y yo? Que había aprendido de la manera más cara posible que las intenciones no siempre se convierten en actos, necesitaba más que palabras. Tomé el café, miré la calle y esperé. No pasivamente, no era mi estilo, sino con esa espera activa de quien ha tomado una decisión interna y simplemente aguarda el momento de ejecutarla. Porque yo también había tomado una decisión esa noche. Si él venía, si ese hombre de tierra y silencio era capaz de cruzar la distancia que los dos habíamos puesto entre nosotros, yo iba a estar ahí, sin muros, sin el cajón donde guardaba las cosas prohibidas, sin la armadura de ironía que había construido a los 38 años y que ya me quedaba pequeña. Solo yo, Elena Montoya, completa y asustada y completamente dispuesta. Afuera, Medellín seguía con sus ruidos y sus motos. Y en algún lugar entre las montañas de Antioquia, 4.000 hectáreas de café esperaban también. Llegó un viernes. No avisó. No mandó mensaje. No llamó para preguntar si podía venir, cosa que en cualquier otro hombre habría sido una descortesía, y que en él era simplemente coherente con quien era. Sebastián Villanueva del Río no pedía permiso para las cosas importantes. Las hacía. Y dejaba que los hechos hablaran con la contundencia que las palabras a veces no alcanzan. Lucía me llamó al trabajo. Había conseguido un reemplazo temporal en una firma de logística mientras reorganizaba mi vida. A las 2 de la tarde. Elena, dijo, con una voz que intentaba ser normal y no lo lograba del todo. Hay alguien aquí. Llegué al apartamento 20 minutos después. Él estaba en el pasillo. No había querido entrar, me dijo Lucía después, porque sentía que entrar sin mí era una invasión. Estaba de pie junto a la puerta, con esa postura suya de hombre acostumbrado a los espacios abiertos que en los lugares cerrados ocupa el espacio de manera diferente, más consciente, más contenida. Camisa azul, sin corbata, el cabello levemente revuelto por el viaje, y en las manos, esto fue lo que me detuvo en seco al final del pasillo, un ramo de flores de café. No rosas, no algo comprado en una floristería de ciudad. Flores de café, blancas, pequeñas, con ese perfume que es simultáneamente delicado y profundo, el mismo que entraba por mi ventana en las noches de la hacienda, y que yo había aprendido a reconocer como el olor de un lugar que se había convertido en algo parecido a un hogar. Las había cortado él mismo esa mañana, me dijo después. Del lote de la esperanza. Me quedé quieta al final del pasillo. Él me miró, y en ese mirar, en esos ojos oscuros que yo había aprendido a leer en semanas de cafés silenciosos y tormentas y conversaciones que cambiaban el aire, no había el hacendado, ni el jefe, ni el hombre construido de control y distancia. Era solo Sebastián, con 11 años de soledad en la espalda y algo nuevo en la cara que yo reconocí porque lo había visto antes. Brevemente, en el mirador, justo antes del primer beso. Miedo. Del tipo que brilla. Debí haberte escuchado mejor, dijo, sin preámbulo, sin rodeos, con esa honestidad suya que era su forma más alta de elegancia. Sabía la verdad desde que la dijiste, pero el miedo es más rápido que la razón en mí. Siempre lo ha sido. Caminé hacia él despacio. Lo sé, respondí. No es una excusa, continuó, y su voz tenía esa tensión de quien ha ensayado algo y al mismo tiempo lo está diciendo por primera vez de verdad. Es solo lo que pasó, y lo que pasó estuvo mal. Me detuve frente a él. Las flores de café entre los dos olían a todo lo que había dejado atrás y a todo lo que podía ser todavía. Sebastián, déjame terminar, dijo, con una gentileza que no admitía interrupción. Llevo una semana en esa hacienda entendiendo una cosa que debí entender antes. Que construí ese lugar para no necesitar nada que pudiera irse. Y funcionó. 11 años funcionó.
Una pausa en la que algo se movió en su cara. Hasta que llegaste tú con tu audio y tu cafetera, y tu manera de escuchar como si lo que uno dice importara de verdad. Los ojos me ardieron. No quería llorar todavía. Todavía no. Y ahora la hacienda funciona igual, continuó. Los lotes producen. Los contratos están en orden. Don Eliodoro hace su trabajo. Todo funciona exactamente igual que antes. Una pausa larga. Y no sirve de nada. El pasillo quedó completamente en silencio, porque aprendí contigo que hay una diferencia entre una hacienda que produce y una hacienda que vive. Sus manos apretaron levemente las flores. Y no quiero volver a confundir las dos cosas. Extendió el ramo hacia mí. Yo lo tomé. Y cuando nuestras manos se encontraron sobre esas flores blancas que olían a montaña y a café y a todo lo que los dos habíamos tardado demasiado en permitirnos, él dio el paso que faltaba y me abrazó. Un abrazo real, de los que no tienen nada de decorativo ni de cortés, de los que aprietan con la honestidad completa de un cuerpo que ha extrañado y que ya no ve razón para disimularlo. Yo apoyé la frente en su pecho y escuché su corazón. Ese corazón que yo creía tan controlado y que latía ahora con una urgencia completamente humana. Y respiré el olor de su camisa que traía consigo, mezclado con el de las flores. El olor inconfundible de los cafetales de Antioquia. Me abrazó como abrazan los hombres que han olvidado cómo hacerlo y lo recuerdan de golpe, con una torpeza inicial que se convierte rápidamente en algo mucho más verdadero que la destreza. La tierra no abraza, dije, con la voz amortiguada contra su camisa. Sentí más que escuché su carcajada, baja, breve, completamente real, la primera que le escuchaba sin reservas. No, respondió, pero yo sí puedo aprender. Lucía nos hizo café. Por supuesto que nos hizo café. Y tuvo la delicadeza de servírnoslo y desaparecer hacia su cuarto con una discreción que le voy a agradecer el resto de mi vida. Nos sentamos junto a la ventana que daba a la calle de Medellín y hablamos durante horas. De todo lo que no habíamos dicho. De lo que venía. De los miedos que los dos teníamos y que esta vez nombramos en voz alta. Porque habíamos aprendido, los dos, que los miedos callados crecen y los miedos dichos se vuelven manejables. Le dije que necesitaba que las cosas fueran despacio. Que yo también tenía historia y que la historia no se borra sino que se integra y eso toma tiempo. Él dijo que el tiempo lo tenía. Que había aprendido de los árboles de café que lo mejor que vale la pena tarda en crecer y que apresurarlo solo arruina la cosecha. Le creí. Cuando oscureció sobre Medellín y las luces de la ciudad reemplazaron al sol, él se puso de pie para irse. Había reservado hotel. No había asumido nada. Otro gesto que hablaba más que cualquier discurso. En la puerta se volvió. ¿Vuelves?, preguntó. Simple, directo, sin adornos. Lo miré. Este hombre de tierra y silencio y flores de café cortadas al amanecer en el lote donde plantó 20 árboles por una hija que no pudo ver crecer. Sí, respondí. Y era la verdad más sencilla y más completa que tenía. Volví un martes, no con fanfarria ni con ceremonia. Con mis maletas, mi cafetera y esa mezcla específica de miedo y certeza que tienen los comienzos que uno elige completamente. El camino entre Medellín y la hacienda lo hice con la ventana abierta, y cuando el aire empezó a cambiar, cuando el calor de la ciudad fue reemplazado por el fresco de la montaña y el primer olor a tierra húmeda entró por la ventana, sentí algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que el cuerpo reconoce de inmediato. Sentí que llegaba. Doña Petra estaba en el patio cuando el carro se detuvo. No fingió sorpresa. Nunca fingía nada. Me miró con esos ojos que habían visto nacer y morir y recomenzar demasiadas cosas en esta hacienda, y simplemente abrió los brazos. Me recibió como se recibe a alguien que se fue por error y que la casa esperaba. Bienvenida, dijo. Solo eso. Pero en esas 3 sílabas había todo lo que necesitaba escuchar. Don Eliodoro saludó con el sombrero y una sonrisa que le ocupó media cara.
Las mujeres del servicio aparecieron desde sus quehaceres con ese movimiento natural de quien celebra sin hacer escándalo. La hacienda entera respiró diferente. Sebastián estaba en el lote norte. Lo fue a buscar don Heliodoro. Yo le pedí un momento antes de verlo. Un momento para poner las maletas y respirar el aire de esta casa que olía exactamente como lo recordaba. Café, madera, lavanda, tierra. El reloj de péndulo en la esquina del estudio marcando el tiempo con esa gravedad serena que tienen las cosas que no tienen prisa. Me senté en mi escritorio. Puse la cafetera sobre la credenza. Y esperé. Cuando lo escuché llegar, esos pasos que yo conocía mejor que muchas cosas, el corazón me hizo lo de siempre. Ese movimiento involuntario que nunca aprendí a controlar del todo y que con el tiempo dejé de intentar controlar. Entró. Me miró desde la puerta con esa intensidad suya que ahora yo ya no necesitaba descifrar. La conocía, la reconocía, sabía lo que había detrás. «Llegaste», dijo. «Llegué», respondí. Cruzó el estudio. Se detuvo frente a mi escritorio, y con una naturalidad que era nueva en él, esa naturalidad que se aprende despacio cuando uno decide dejar de protegerse de lo que quiere, se inclinó y me besó en la frente. Suave, breve, completamente cierto. «Bienvenida a casa», dijo. Y esa palabra, casa, dicha por ese hombre, en ese lugar, con ese olor alrededor, fue la cosa más hermosa que nadie me había dicho en 47 años de vida. Los meses que siguieron fueron lo que son los comienzos reales, no perfectos, no sin tropiezos, no sin los momentos en que los dos teníamos que recordarnos mutuamente que habíamos elegido esto y que elegirlo significaba también elegir el trabajo que requería. Sebastián aprendió a decir lo que sentía antes de que se le acumulara demasiado. Yo aprendí a no construir muros ante la primera señal de tormenta. Los dos aprendimos que el amor maduro no es el que no tiene conflicto, es el que sabe resolverlo sin destruir lo que ha construido. Doña Petra observaba todo con esa sabiduría silenciosa suya, y de vez en cuando dejaba sobre mi escritorio un trozo de papel con una frase que yo guardaba en el cajón. Ese cajón que antes usaba para las cosas prohibidas y que ahora usaba para las cosas valiosas. Don Heliodoro empezó a incluirme naturalmente en las reuniones de los lotes. Los trabajadores me saludaban por mi nombre. La hacienda me fue aceptando despacio, como acepta la tierra a las raíces nuevas, con paciencia, con firmeza, con esa generosidad profunda de lo que sabe que tiene tiempo. La boda fue en octubre, durante la cosecha grande, porque Sebastián dijo que no había mejor momento para comenzar algo que en el momento en que la tierra da su fruto, y yo no tuve ningún argumento en contra. Fue en el lote de la Esperanza, entre los árboles que su padre había plantado con 16 años y las manos vacías, entre los 20 árboles que él había plantado el día que nació Luciana, y que ahora, 11 años después, daban el café más fino de toda la hacienda. Con el sol de octubre encima, y el olor a grano maduro en el aire, y los cerros de Antioquia al fondo con sus colores imposibles. No hubo 200 invitados. Hubo doña Petra, que lloró sin disimulo y luego fingió que era el polvo. Don Heliodoro, con su sombrero de los días especiales. Los trabajadores de la hacienda, que aplaudieron cuando nos besamos con una alegría genuina que vale más que cualquier protocolo. Y Lucía, que vino desde Medellín con su mejor vestido, y me tomó la mano antes de la ceremonia, y no dijo nada porque no hacía falta decir nada. Sebastián me esperaba junto al árbol más grande del lote, sin traje, camisa de lino blanco, esa camisa suya que yo había aprendido a amar como se aprenden todas las cosas verdaderas, sin notarlo hasta que ya es tarde, con las manos quietas a los lados y esa postura de hombre que ha decidido algo completamente y que la decisión lo ha tranquilizado en lugar de asustarlo. Me miró llegar entre los cafetales con una expresión que no voy a intentar describir completamente, porque algunas cosas pierden algo cuando se vuelven palabras. Solo voy a decir que en sus ojos no había miedo. Esa noche, después de que todos se fueron,
y la hacienda quedó en ese silencio suave de las noches de cosecha. Nos sentamos en el corredor trasero. El lugar de siempre, la luna de siempre, los cerros de siempre. Pero todo era diferente. Sebastián tenía mi mano entre las suyas. El café humeaba en las tazas que doña Petra había dejado antes de retirarse. Los cafetales brillaban bajo la luna con ese verde oscuro y plateado que solo existe aquí, en estas montañas, a esta hora. ¿En qué piensas?, me preguntó. Miré los cafetales, los árboles del lote de la esperanza, visibles desde aquí en la oscuridad como siluetas familiares. Los 20 árboles plantados con amor por un hombre que aprendió tarde, como todos los que amamos de verdad, que el amor no es ausencia de miedo, sino decisión a pesar de él. En que llegué aquí huyendo, respondí, y encontré exactamente lo que no sabía que buscaba. Sebastián apretó mi mano. El café tiene eso, dijo, con esa seriedad suya que a veces era también una forma de humor, que atrae a la gente que necesita quedarse. Me reí. Una risa real, de las que salen solas. ¿Y él? Este hombre de tierra y silencio y 11 años de soledad finalmente soltada, se rió también. Usted que me ha acompañado hasta aquí. Usted que sabe lo que es cargar una herida demasiado tiempo, que conoce el peso de los muros que uno construye para no volver a sangrar. Quiero dejarle esto. El amor que llega después del dolor no llega a borrar lo que pasó. Llega a demostrar que lo que pasó no fue la última palabra. Que uno puede haber sido abandonado y volver a confiar. Puede haber perdido todo y volver a plantar. Puede haber aprendido a no necesitar nada y descubrir, con asombro genuino, que necesitar a alguien no es debilidad, sino la forma más valiente de estar vivo. Como la lluvia en la cosecha, que no pregunta si es buen momento, que no pide permiso, que simplemente cae y transforma todo lo que toca. Así llega el amor verdadero. Y así, cuando llega, hay que recibirlo. Con las manos abiertas. Y el corazón listo. Si esta historia llegó a su corazón, suscríbase a nuestro canal y active la campanita para no perderse ninguna historia nueva. Porque aquí, cada semana, le traemos un amor que merece ser escuchado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima historia, que también va a hacerla sentir que todo, absolutamente todo, todavía es posible.